Encontramos con Armando Bartra. Armando, tú has publicado dos libros sobre Ricardo Flores Magón. ¿Cuál es para ti el papel fundamental de Ricardo Flores Magón? Sí, en realidad son tres libros, o dos libros y un folleto. Uno, el primero, que creo que es lo primero que yo publiqué en forma de libro, que era una compilación de textos de Ricardo Flores Magón aparecidos en el periódico Regeneración, se llamaba así, Regeneración, un periódico de combate, y era precisamente los textos escritos por Ricardo para ese periódico, y una introducción y notas y demás. Luego escribí un trabajo que no era para publicarse como tal, que es una cronología del magonismo. Ese es un trabajo colectivo que hicimos un compañero que ya murió, lamentablemente, un historiador, Jacinto Barrera Basols, y yo, que es un libro grande que publicó la Brigada Paralela en Libertad. Luego publiqué artículos sobre el Ricardo Flores Magón, uno de ellos, por cierto, publicado por Carlos Monsiváis y por encargo hace unos años, era el 50 aniversario o algo así del asesinato de Ricardo, y dijo, ¿querés publicar algo? Él editaba en ese momento México en la Cultura, y escribió un texto más o menos largo. Después la Brigada publicó eso, la Brigada Paralela en Libertad, y ahora más recientemente Paco Ignacio Taibo, ya al frente del Fondo de Cultura, y lo digo porque doy nombres y apellidos, son personas a las que yo conozco, que Paco me pidió, oye, necesitamos algo breve, una biografía breve de Ricardo Flores Magón. La hice y la publicaron en Vientos del Pueblo. Entonces, efectivamente, me he ocupado de este personaje. Me he ocupado de este personaje porque se lo merece. Me he ocupado de este personaje porque se ha dicho a veces peyorativamente que Ricardo Flores Magón no fue más que precursor de la revolución, porque a la hora de los cocolazos, digamos, después del Plan de San Luis, pues la estrella de los magonistas declina. La verdad es así. Ciertamente, antes de que Madero lance el Plan de San Luis y encabece un levantamiento popular, el magonismo tenía muchísima presencia, después la va perdiendo, porque es Madero, y después será Carranza, y después será Obregón quienes encabecen el proceso. Sin embargo, el ser precursor no es poca cosa. De algún modo, los magonistas, no Ricardo únicamente, sino los fundadores del Partido Liberal, luego de la Junta Organizadora del Partido Liberal, ya en el exilio, fueron los que sentaron las bases programáticas y políticas de lo que sería la revolución. El programa de 1906 es, de hecho, el precursor de la Constitución mexicana, y el trabajo político, estar picando piedra, estar explicándole a la gente que nada más sabía lo que pasaba en su comunidad o en su ejido, no había ejido, lo que pasaba en su comunidad, lo que pasaba en su barrio, lo que pasaba en su escuela, lo que pasaba en su fábrica, qué es lo que pasaba en el país. Hoy las redes sociales nos permiten saber lo que está pasando en México y en el mundo. En ese momento tú sabías lo que estaba pasando en Piedra Boluda, que es donde tú vivías, y nada más. Y lo que te llegaba de los chismes de los viajeros. Había que tener un periódico, algo que difundiera lo que estaba pasando en todo el país y dijera, mira, es que lo que tú estás sufriendo de Porfirio Díaz, aquí localmente lo están sufriendo todos los mexicanos y mexicanas. Una labor de esta naturaleza, sentirse mexicanos y mexicanas, todos oprimidos por un mismo gobierno al que había que quitar entre todos, es una labor fundamental. Después de esto, la intransigencia de los magonistas, en el sentido de criticar el rumbo que le estaban dando a la revolución, gente como Madero, o luego gente como Venustiano Carranza, hasta ahí llegó Ricardo, porque luego muere en la cárcel, fue muy importante. Y yo agregaría, y como último tema, que cuando Ricardo se da cuenta de que la revolución no va por el camino que ellos creían que debían dar, que era una revolución social, sin embargo se encuentran con que sí hay una revolución social en curso, pero no es la de ellos, no es la de los magonistas, que ya andaban muy madreados, que habían fracasado en sus levantamientos, que los habían corrido de Baja California, no tuvieron cierto éxito. Entonces, ¿qué somos? Pues ya no somos nada. ¿Dónde quedó la revolución social? Pues en nuestras ideas, en nuestro pensamiento, en nuestra cabeza. No, sí hay una revolución social, y esa revolución social es el zapatismo. Esa revolución social es la guerra campesina, esa revolución social es Morelos, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Morelos, sur de la Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala. El zapatismo es la revolución social. Entonces, los magonistas, la Junta Organizadora, se alían con Zapata, como podían en ese momento, porque estaban en el exilio y a veces estaban en la cárcel. Entonces era difícil, pero sin embargo establece una comunicación muy estrecha
y una, digamos, coincidencia política e ideológica muy grande. Entonces, diría yo que la herencia del magonismo es el haber encontrado una coincidencia y confluencia de magonismo y zapatismo en los últimos años de vida de Ricardo. También fueron los últimos años de vida de Zapata. Gracias, Armando Bartra.